Les bendiga. Pues según la costumbre que tenemos acá en Nicaragua, ¿verdad? Esta semana se le llama, según la tradición, la Semana Santa, pero digo de acuerdo a la tradición, ¿verdad? Porque bíblicamente hablando, nosotros no como cristianos y según la revelación del Evangelio, no es un mandamiento para nosotros que tratemos de indagar o de buscar la semana que corresponde a esta Pascua judía, de por cierto, ¿verdad? Sino que sabiendo nosotros que la Escritura nos dice que la Pascua es Cristo y de que todo lo que se hacía en el tiempo del Antiguo Testamento era un simbolismo que nos indicaba quién era la persona que iba a morir como un cordero pascual para quitar el pecado del mundo. El Señor Jesús sí nos estipuló una cosa, ¿verdad? De que cuando nosotros nos reunamos para tomar la Santa Cena, ¿verdad? Una vez que nosotros nos hemos puesto a cuentas con Él, que ahí sí nosotros hagamos de manera frecuente una remembranza del sacrificio del Señor Jesucristo, que reunidos los santos, los creyentes, los que han sido perdonados y los que por la fe han sido justificados y viven en Cristo Jesús, se reúnan para conmemorar la muerte del Señor, y cada vez que nos reunimos, la muerte del Señor se anuncia. Sin embargo, por la tradición vamos a tratar de sacarle provecho, ¿verdad? Lo que hoy se celebra y nosotros por eso nos reunimos los días domingos. Hoy se celebra la resurrección del Señor Jesucristo. Se recuerden que de acuerdo a lo que se dicen en las fechas, este día jueves, Él tomó la cena con sus discípulos en el aposento alto. Al día siguiente, que corresponde al viernes de ahora, fue cuando Él murió crucificado. El día sábado fue día de reposo, no pasó nada, pero se acuerdan que las mujeres que caminaban con el Señor Jesús fueron al sepulcro a buscarlo muy de mañanita, un primer día de la semana que corresponde al día domingo, y ahí es donde nos dimos cuenta, o se dieron cuenta ellas, y los evangelios nos marcan que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. Amén. Y esa resurrección lo que hace del cristianismo para nosotros algo completamente distinto, porque cualquier profeta que haya muerto no ha resucitado para salvación, sino que el Señor Jesucristo lo hizo, y eso marca la gran diferencia con nosotros. Sabemos que no creemos en los muertos, sino que nosotros creemos en un Dios vivo. Amén. Sin embargo, es importante también que nosotros vayamos meditando en la palabra de Dios, porque Cristo es el Verbo hecho carne y el Verbo es la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar una parábola en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Nosotros encontramos una parábola, tal vez ustedes la han leído, la parábola de la viña, que está en Isaías 5, del versículo 1 al versículo 7, y vamos a ver en realidad qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este tiempo, porque para una congregación como ustedes, sí es muy importante saber si realmente todo lo que Dios ha hecho entre medio de nosotros, entre medio de nuestra congregación, si todo lo que Dios ha hecho ha sido suficiente como para que nosotros le respondamos dando un fruto que Dios mismo espera que nosotros demos. Hay distintos métodos en cómo Dios habla con tanto amor a todos nosotros los seres humanos. A veces habla por medio de cantos, a veces habla de una forma muy directa, a veces habla en forma de trueno, pero a veces habla en forma de parábolas. Y estas distintas maneras tienen un propósito, que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros.
Y es muy importante que el día de hoy meditemos en todo lo que Dios ha hecho para nuestro favor, todo lo que Dios ha hecho para nosotros, y vamos a darnos cuenta si en realidad nosotros hemos correspondido con ese amor de Dios, si hemos correspondido a lo que el Señor ha hecho para nosotros. Vamos a leer en Isaías 5, del versículo 1 al 7. Si traen sus Biblias, podemos leerlo en la Biblia. La parábola de la viña dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y esto es, ahora cantaré por mi amado, es el profeta Isaías que ahora estaba entonando en forma de cántico un mensaje. Y por mi amado, ¿quién es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia? Es el Señor Jesucristo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Vamos a ver quién es su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Si vamos viendo aquí, nos dice que el Señor, el amado, tenía una viña, un terreno en donde plantaba esos viñales. Era una ladera fértil, o sea, era una tierra muy fértil, una tierra muy buena que daría buen fruto. No es una tierra cualquiera, era una tierra que era fértil para dar buen fruto. Además de haber escogido una buena tierra, la había cercado alrededor y la había despedregado. Eso es que le había hecho barbecho a la tierra, la había ido a componer, a arar, a quitarle las piedras, los espinos, para dejar una buena tierra bien barbechada, preparada para recibir la semilla. Luego dice, había plantado de vides escogidas. O sea, la semilla era una semilla muy especial la que se estaba plantando ahí. No era cualquier tipo de semilla, sino que dice, había plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Además de eso, había una torre en el centro como para estar cuidando alrededor, que nadie entrara por medio de la cerca, que nadie pisara mal donde estaba sembrado, que estar vigilando de día y de noche que todo estuviera bien en esa viña. Y luego dice, y hecho también en ella un lagar. El lagar es un lugar donde la misma o el mismo fruto se lleva, y ahí es donde se tritura para que ahí mismo dé el jugo de la vid y que no sea necesario transportarlo fuera de la viña. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene el resultado. Todo eso estaba preparado de parte de Dios, pero hay un resultado aquí que dice, y esperaba, mi amado esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Esperando que diera buen fruto, dio un fruto amargo o un mal fruto. Entonces, en el versículo 3 continuamos la lectura, dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. Como que le estaban reclamando a Dios quizá por qué las cosas le iban mal. Y entonces Dios viene y los confronta y le dicen, vamos a llamar a todas las personas alrededor y vamos a juzgar entre mi viña y yo. Vamos a ver quién tiene la razón. Luego dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Oigan la pregunta que hace el Señor aquí. ¿Qué más podría hacer? O sea, yo ya la preparé, yo compré una tierra muy fértil, yo la preparé, le hice barbecho, la despedregué, le quité los espinos, le puse un vallado, una buena cerca, una torre y un lagar, todo lo hice bien, compré de la mejor semilla. ¿Qué más podría haber hecho para que las cosas salieran bien? Sin embargo, el resultado, él esperaba que diese uvas, él esperaba que diese buen fruto. Sin embargo, el resultado es que dice,
que esperando buen fruto ha dado uvas silvestres o un mal fruto. Ahora, dice el Señor, os mostraré pues lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Oigan, ¿cuál es el resultado cuando el Señor vio que no le dio el fruto que él esperaba? Aquí está el resultado. Les mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, ya le quito la cerca y será consumida. Entonces van a venir todas las personas, la fiera, y van a destruir la viña. Y luego dice, aportillaré su cerca y será hollada. Aportillar la cerca, ustedes han visto, ¿verdad? Cuando se pone una cerca en una finca y tiene los portillos, que por esos portillos es donde se mete la gente a la finca, lo han visto, ¿verdad? Entra la gente porque ahí hay un portillo, ahí hay una abertura en el cerco que se pone en el alambrado y entonces se destruye. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes, oigan, Dios manda a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. O sea, viene un juicio, viene un resultado sobre esa viña que no dio buen fruto. El versículo 7 nos explica entonces qué quiere decir esta parábola. Ciertamente la viña de Jehová, oigan, la viña es de Dios, Jehová es el Señor, el amado de los ejércitos, es la casa de Israel. O sea, esta viña es todas las 12 tribus de Israel, es todo el pueblo de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. De las 12 tribus de Israel, hay una tribu que es la tribu especial para Dios y es la tribu de Judá. Y de ahí es donde proviene el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros leemos que en Judá, ahí está en Jerusalén, donde estaba el templo, cuando el Señor Jesucristo vino, 10 tribus estaban dispersas, pero la tribu de Judá estaba allí en Jerusalén. Y entonces ahí es donde el Señor le está diciendo, Judá, planta deliciosa. Esperaba juicio y he aquí vileza. Justicia y he aquí clamor. Entonces el Señor esperaba buen fruto. Él esperaba juicio, rectitud, pero no encontró eso, sino que encontró vileza. Las uvas silvestres representan el mal fruto. Él esperaba justicia, pero ahí el clamor de todas las personas en angustia, Señor, ayúdame por mis opresores. En vez de que Israel hiciera lo recto delante de Dios y amara a su prójimo, ellos oprimían al prójimo y el prójimo gemía y se quejaba de clamor. Ahora, esto es aplicable para el tiempo de hoy. Esto puede ser aplicable para el mundo entero el día de hoy. El mundo entero en realidad ha recibido el gran favor de Dios. Sin embargo, el mundo le da la espalda a Dios. Dios quiere que los seres humanos, que somos hijos de su creación, los seres humanos demos buen fruto para Él. Sin embargo, nosotros encontramos el patrón en los seres humanos que le dan la espalda a Dios. Se van al pecado y no se quieren volver al Dios verdadero. ¿Y qué más habría de hacer el Señor para todo este mundo? Sin embargo, es aplicable para nosotros. Es muy importante que nosotros apliquemos la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué ha hecho Dios con usted? ¿Qué ha hecho Dios con su vida? ¿Cuántas veces el Señor ha llenado de favor en su casa? ¿Cuántas veces el Señor le ha llenado de favores a usted, a toda su familia, personalmente, en su comunidad, en su trabajo? Y la pregunta es, ¿cómo usted le ha respondido a Dios? ¿Cómo le corresponde a Él? ¿Qué fruto es el que usted le está dando a Dios? Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Vamos a ver primeramente todo lo que Dios ha hecho para usted y vamos a ver cuál ha sido la respuesta que usted le ha dado a Dios. Si la respuesta que usted le ha dado a Dios fue igual o ha sido igual a la que Israel le dio a Dios, Dios va a decir lo mismo hoy. ¿Cómo pues yo, habiéndote dado todos los favores inmerecidos, habiéndote dado todo, cómo me estás dando frutos de uva silvestre, malos frutos? No me das frutos dignos de arrepentimiento, no me das frutos de una vida piadosa, no me das un corazón al cual yo quiero gobernar.
simplemente está en rebeldía en contra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Es muy importante que meditemos en su palabra. Amén. Amado Padre, cuánta necesidad tenemos para que nos hables hoy, así como todos los días, Señor. Domingo tras domingo, Señor, nos envías de tu palabra, Dios. Domingo tras domingo es una misericordia más para nosotros. Si un día más nosotros respiramos, es tu misericordia. Si un día más nosotros comemos, es tu misericordia. Si un día más nos reunimos y escuchamos tu santa palabra, es tu misericordia, Señor. Háblanos hoy, Dios. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que hoy nos confrontes, Dios, de una forma muy directa, por medio de una parábola, pero que sea directo a nuestro corazón, Señor. A cada uno, Dios. Padre amado, que no creamos que la palabra es para el que está fuera, sino que apliquemos la palabra a nuestro corazón, Señor. Si la palabra no se aplica, de nada sirve la predicación, Señor. Que se entienda hoy tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, dé vida, que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Padre, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, Señor. Estamos en absoluta dependencia del Espíritu Santo para que pueda dar convicciones de pecado, Señor, a los corazones, Dios, y que dé vida a la palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Se imaginan ustedes que ustedes se compran una tierra, una finquita, una finca de unas 10 manzanas? Pero ustedes la fueron a escoger, tenían el dinero para comprarla y ustedes tienen como propósito el hacer un negocio. Alguien les dice, mira, el negocio de las naranjas es un buen negocio. Naranjas es el negocio redondo. Y entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo un dinerito ahorrado, voy a comprarme unas 10 manzanas y las voy a dedicar a sembrar un naranjal para que me dé las naranjas en su cosecha y yo irlas a vender. ¿Se imaginan que usted entonces ya tiene el dinero? Es buen dinero, buen habido, y se va a buscar tierras a San Marcos, se va a buscar tierras a Jinotepia, al Aguacate, se va del lado de donde sea, del lado de Rivas, y encuentra una ladera muy fértil, un lugar, una finca muy pero muy fértil, que todos los expertos, usted se va al MACFOR y los ingenieros del MACFOR le dicen, esa tierra es fértil, la mejor tierra, y está en una ganga, cómprala. Y usted la compra, y de repente usted comienza a prepararla, usted comienza a quitar la espina, le hace una gran cerca alrededor de alambre de púa con sus grandes postes, bien bonito todo. Pone un cuidador en el centro, hay un cuidador, una casita en el centro para que el cuidador con sus perros estén cuidando alrededor, y de repente los trabajadores están ahí arando la tierra, limpiándola, despedregándola, y todo está listo. Y de repente usted va, yo voy a ir a comprar la mejor semilla de naranja. Y usted se dedica a buscarla y usted va a comprar la mejor semilla de naranja. Y luego usted con toda la experiencia va y la siembra. Y entonces pasa el tiempo, llueve todavía, un lugar donde llueve mucho, está bien cuidadita, etc. Y usted se adelanta a la cosecha y usted ya tiene puestas todas sus naranjas. Usted las tiene puestas en el Palí, en la colonia, en el mercado de aquí, en todos los mercados. Usted ya tiene vendida toda su cosecha aún de antemano. Le sacó el dinero, la inversión. Pero de repente, cuando viene el tiempo de la cosecha, usted va a su naranjal, a su finquita que le va a producir muchas naranjas. Pero de repente usted ve la gran naranja que está ahí, va a la agarra y de repente comienza a pelarla con un cuchillo, y al pelarla usted la prueba y usted se da cuenta que las naranjas, en vez de ser naranjas dulces, son naranjas agrias. ¿Y qué pasa? Alguien podrá decir, bueno, pues las naranjas agrias se pueden vender. Sí, pero el problema es que está que usted ya las vendió, ya las prometió a todas las personas. Todos están esperando las naranjas dulces que usted les prometió que les va a vender. De hecho, ya le habían dado el dinero, pero las naranjas le dieron naranjas agrias. ¿Sabe qué va a pasar con toda su cosecha? Quizá la vende mal vendida, va a perder el dinero y quizás se le va a perder gran parte de su cosecha. Le quiero preguntar algo.
Usted es esa persona que está haciendo ese negocio. ¿Se hubiera decepcionado usted o hubiera estado contento con ese resultado? Respóndanme. Decepcionado, ¿correcto? Y uno diría, se agarraría el pelo y diría, pero ¿qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué me está dando esta fruta agria, ácida? ¿Qué voy a hacer? Perdí todo lo que yo invertí aquí. ¿Ahora qué hago? ¿Qué le digo a las personas? Pero si yo hice esto, yo la cuidé, llovió, yo la regué, le puse un sistema de irrigación, de riego muy bueno, hice todo bien. ¿Qué pasó? ¿Se imagina usted la decepción que usted siente en un negocio secular como ese? Algo así es lo que el Señor nos está hablando. Sin embargo, lo que Dios nos está hablando en esta parábola es algo real que tiene que ver con las almas humanas. Es lo que tiene que ver con nuestra realidad. Y el Señor pregunta esto: ¿qué más ha de hacer Dios para que usted se convierta o para que usted sea salvo de todo corazón si Él ya lo ha hecho todo? El tema aquí es la salvación de su alma. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que usted sea salvo y usted dé buen fruto? Para que usted dé un fruto de un arrepentimiento y de una vida cristiana verdadera. ¿Qué más es lo que Dios ha de hacer? Vamos a ver primero, vamos a considerar todo lo que Dios ha hecho para la salvación de las almas. Vamos a ver en el primer versículo, versículo 1 y el versículo 2. Miren. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué más es lo que Dios podría haber hecho aquí? Eso es la pregunta en el versículo 4. Dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esa es la pregunta. ¿Qué le hace falta a Dios para que usted sea salvo? ¿Qué le hace falta hacer a Dios para que usted se arrepienta de sus pecados y se entregue de todo corazón a Dios? Vamos a analizar a Dios. Pongamos a Dios aquí y vamos a ver si realmente Dios es justo o injusto. Veamos si Dios lo ha hecho todo como Él dice o no lo ha hecho. Y luego, como Él dice, juzguen ustedes entre mí y mi viña. Vamos a ver si realmente Dios lo ha hecho todo. Primero, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Hablamos del día de domingo de resurrección hoy. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo. Esto es lo primero que Dios ha hecho. Dios ha provisto, Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios nos ha dado a un gran Salvador y nos ha dado una grande salvación. Usted no se puede salvar a usted mismo. Usted está muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted no puede ni siquiera arrepentirse, porque si pudiera ya lo hubiera hecho. Tuvo que hacer algo Dios primeramente, y es dar a su Hijo Jesucristo para que ese sacrificio del Señor Jesucristo, al derramar su sangre, esa sangre que quiere decir el juicio que cayó sobre Cristo, ese juicio le corresponde al pecador. Usted merece el castigo eterno. Usted merece la ira de Dios sobre usted. Usted merece morir. No hay remedio para usted. Si usted se quiere salvar, usted merece los tormentos eternos del infierno, sin misericordia. Usted merece morir en realidad. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Tuvo misericordia de usted. Él tuvo tanta misericordia de mí, tuvo tanta misericordia de usted, que Él envió a su Hijo Jesucristo. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos aprendemos ese versículo, Juan 3:16 de memoria, pero ¿de qué sirve tenerlo en la mente cuando nosotros no damos frutos de corresponder a ese gran amor de Dios para nosotros? Y esto yo lo hablo con ustedes con mucho amor,
De parte de Dios hoy les traigo un mensaje para que ustedes analicen su vida y se pregunten, sean confrontados con esta gran pregunta: ¿qué más le falta a Dios para que usted se convierta? ¿Qué más le hace falta a Él? Si encontramos una falta en Dios hoy, echémosle la culpa a Dios. Pero si Dios es justificado hoy, si Dios es visto santo, puro y justo hoy, entonces la culpa está sobre usted. Y el resultado, la consecuencia por no entregarse a Dios de todo corazón, va a ser sobre usted. Dios nos dio al Señor Jesucristo. ¿Acaso Dios envió a un ángel a morir en la cruz por nosotros? ¿Acaso murió un ángel por nosotros? No murió un ángel. ¿Quién murió? El Hijo de Dios, que es Dios mismo. Amén. Dios envió al Creador. ¿Quién es el Creador? Jesús es el Creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Dios envió a un sustituto. ¿Sabe qué quiere decir un sustituto? Un sustituto es que en la cruz, que representa el juicio de Dios, usted debía estar ahí. Ese era su lugar. Ese era mi lugar, estar en la cruz y sufrir la ira de Dios, la copa de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Por la culpa de nuestro pecado. Nosotros pecamos, pero Cristo no pecó. Y Cristo estaba en la cruz y Él lo que hizo fue tomar el lugar del pecador. El pecador debería estar pagando por sus pecados, pero Cristo dijo: no, Señor, yo voy a reemplazarlo, yo voy a ser su sustituto. Y Él se puso en su lugar y recibió la ira de Dios para que usted no la reciba. Pero aquí está el punto: Dios ya dio a Jesucristo. Si usted rechaza al Señor Jesús, y rechazar, le voy a explicar, rechazar no quiere decir: te amo, Señor Jesús, yo creo en Cristo, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy cristiano. Rechazar a Cristo quiere decir dar frutos de uvas amargas. Rechazar a Cristo quiere decir que usted no se quiere doblar, humillar completamente y no quiere entregar su vida voluntariamente a Cristo. El hermano Daniel decía: nosotros te amamos porque nos amaste primero. Él ya nos amó, pero ¿cómo correspondemos con ese amor nosotros? ¿Somos agradecidos tan siquiera? Mire, el hecho de que usted profese ser cristiano no quiere decir que usted es cristiano. Israel profesaba ser el linaje de Abraham, pero realmente estaban lejos de ser el linaje de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe y Abraham vio la gloria de Jesucristo en realidad desde la antigüedad. Pero ¿qué pasa? No todo el que dice, no todo el que confiesa ser cristiano es un verdadero cristiano, y esto usted lo debe saber ya. ¿Y cómo es que nos vamos a medir hoy? Por la profesión de la fe. Profesión de la fe quiere decir por profesar, por decir yo soy cristiano. La Escritura hoy nos enseña que la diferencia está en el fruto que nosotros demos. Frutos de uvas o de uvas amargas, silvestres. Frutos verdaderos o malos frutos. Y esa va a ser la única diferencia. El Señor Jesús lo dice claro: por sus frutos los conoceréis. Ustedes deben de ser un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo, un pueblo dedicado para Dios. Solamente de esta manera nosotros vamos a poder honrarle y glorificarle. Entonces, lo primero que el Señor Dios ha hecho por nosotros, ¿qué fue? Enviar a su Hijo Jesucristo. Él no dijo: yo los amo, yo los amo, yo los amo. No nos mandó una carta: yo los amo, yo los amo. Pero ¿dónde está tu amor, Dios? De tal manera Dios demostró su amor que sí envió a su Hijo, a su unigénito. Él lo envió. Es la primera prueba de lo que Dios ha hecho. Segundo, Dios nos ha provisto del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha provisto la promesa: no los dejaré huérfanos, les enviaré a otro consolador, uno igual al Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué más nos ha dado el Señor? ¿Qué más nos ha dado el Señor? Dice la Escritura en Juan 14, 15 al 18: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. No puede, porque el mundo ama al pecado y no puede recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le ve, no le puede ver, porque el pecado entenebrece el entendimiento. Hay una ceguera en los ojos espirituales que el mundo, al amar al pecado, no puede ver lo espiritual. Yo les voy a decir algo. Cuando usted anda en la práctica de sus pecados, usted tiene una tiniebla, una ceguera espiritual. Usted puede andar ahorita en la práctica de un pecado y ese pecado le da ceguera espiritual. Tanta es la ceguera espiritual que usted cree que usted es cristiano, que usted confía en su conocimiento cristiano, que usted dice, yo ya me he leído 10 veces la Biblia, usted dice que usted fue bautizado y todas esas cosas, usted cree que es cristiano, pero realmente no lo es. ¿Y por qué lo cree? Porque hay una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque anda en su pecado. Mientras usted no quite el pecado que le trae obstáculo entre Dios y usted, entonces usted no podrá ver y no podrá recibir el Espíritu Santo. Es más, le digo, si usted anda en la práctica de sus pecados, 1, no ha nacido de nuevo, 2, no ha recibido el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué dice Romanos 8? No es de Cristo, no es de Él. Esta es la gran importancia. Luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es enviado ¿por quién? Por el Padre, en el nombre de Cristo. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz y Él al tercer día resucitó de entre los muertos, Él ascendió al cielo y ahí entonces, en Pentecostés, el Señor Jesucristo envía la promesa del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo ha estado entre medio de nosotros hasta este día. Amén. Entonces, Dios Padre ya envió a Jesucristo, pero también nos envió al Espíritu Santo. ¿Para qué nos envía el Espíritu Santo? Para que nos guíe a toda verdad, para que nos guíe por el camino de la salvación. Y eso es lo que todos necesitamos reconocer. ¿Qué más ha hecho el Señor? ¿Qué más ha hecho el Señor? El Señor ha provisto de su santa palabra. Nos ha dado a Cristo, nos ha dado el Espíritu Santo, pero también nos ha dado la palabra, la Escritura, para que de esta manera nosotros conozcamos cuál es el camino. Pero ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿No leer la Biblia? ¿Usted lee la Biblia? ¿La lee de constante? ¿La lee, la asimila, la medita? ¿O es un libro que usted lo tiene guardado y usted dice, sí, yo tengo una Biblia y cree que por tener una Biblia? Alguien me decía en cierto momento, cuando durmás, poné la Biblia en tu cabeza y dormís con la Biblia abierta en tu cabeza y vas a ver las revelaciones que vas a tener. Yo lo dejé hablar en realidad para no entrar en contiendas, pero yo me puse a pensar, si fuera así como por arte de magia, entonces yo agarro la Biblia y comienzo a hacerle así, comienzo a restregármela para que se me meta la Biblia. Pero eso no es así. Nosotros vamos a adorar a Dios con el entendimiento y con el Espíritu. Amén. Esto que estamos haciendo al predicar la palabra, usted entiende la palabra, usted es redarguido por la palabra, el Espíritu Santo le da convicción a usted. Entonces ahora usted entiende lo que la palabra quiere decirle. Una cosa le hace falta. ¿Cuál? Poner por obra lo que la palabra de Dios le está diciendo, sea leída o sea predicada, pero usted tiene que poner por obra. Si no lo hace, entonces es un oidor olvidadizo. El problema es que el corazón se va endureciendo cada día más. Juan 17, 14 al 20 nos dice,
yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué dijo el Señor? Yo les he dado tu palabra. Escuchen, ha costado mucho poder tener un libro como este, en el cual nosotros tengamos en conjunto y en el idioma español el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ha costado muchos años, mucho sacrificio poder hacer esto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo está usted correspondiendo con la palabra de Dios? Cuando se predica la palabra, usted sabía que hubieron aproximadamente como 10 siglos, entre el siglo 6 y el siglo 16, o el siglo 5 y el siglo 15, en el que no se podía leer la palabra de Dios. Solo estaba en un idioma, era el idioma latín, porque el hebreo y el griego nadie lo entendía, y en aquel tiempo el latín solamente lo entendían las personas que sabían leer y eran educadas. Pero en aquel tiempo había un oscurantismo tan grande que nadie generalmente tenía acceso a la palabra, más que solo los sacerdotes católicos romanos y unos cuantos estudiosos de teología. Ahora, todos tenemos acceso a la Biblia, pero el punto está cómo tratamos la Biblia. Puede ser de que usted esté en una etapa de oscurantismo, que aunque usted tenga la Biblia en el idioma español, usted no la entienda, y sea para usted hebreo y griego, y no lo entiende. Pero ¿sabe por qué no lo entiende? Porque no la lee con un corazón humilde, porque usted no le da la importancia y el valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, tu palabra es verdad. ¿Y cómo nos va a guiar Dios a la verdad? Por su Espíritu. Las palabras que Cristo ha hablado son Espíritu y son vida. Y ellas sirven. Ellas son una lámpara. Imagínese que usted va en esa misma finca o en un camino en una finca de noche. No hay luna, no hay estrellas. Está muy oscuro. Y usted va caminando, usted tropieza. ¿Sí o no? Usted se tropieza, si hay una piedra, si hay una rama, si sale un animal, usted no se da cuenta porque está en oscuridad. Pero cuando le dan un foco muy fuerte, muy grande para alumbrar su camino, usted sabe por dónde ir. Así es la palabra de Dios. Es una lumbrera en el camino. Es como la luz de la luna en esa noche, le va indicando por dónde ir caminando. Amén. Es importante que nosotros veamos qué más entonces nos ha dado Dios. Ya nos dio a Cristo. Ya nos dio el Espíritu, ya nos dio su palabra, y su palabra nos indica el camino de la salvación. Pero ¿qué más? Dios ha provisto ministros del Evangelio. En la antigüedad Dios mandó profetas tras profetas tras profeta. Mandó a Isaías para el pueblo de Israel. Mandó a Jeremías para el pueblo de Israel. Y no les quisieron escuchar. No escuchaban a los profetas que Dios mandaba. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿qué les había dicho? Que a unos mataban, a otros apedreaban. Y trataban de matarlos. Y luego el Señor dice que cuando el Padre mandó a su Hijo, también al Hijo lo mataron para quitarles la heredad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en su misericordia ha mandado su palabra profética. Su palabra profética es la que nosotros ya tenemos escrita. Los profetas de la antigüedad mandaban a decirle al pueblo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, dejen los ídolos, no busquen confianza en Egipto, no busquen confianza en el rey de Babilonia, su confianza debe estar puesta en Dios, el Dios de Israel. ¿Y ellos qué hacían? Desobedecían. Adoraban primero a los Baales o a los ídolos de las naciones, se iban tras la idolatría y se apartaban del Dios verdadero. ¿Y cuál era el resultado?
juicio, juicio y juicio por culpa de sus pecados. Cuando vino Jesucristo pasó exactamente lo mismo. Vino Juan el Bautista, ¿y qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo decapitaron. ¿Por qué? Simplemente porque Juan denunció el pecado del rey que estaba en ese momento. Le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y entonces la mujer Herodías se molestó tanto que le dijo en cierto momento, dame la cabeza de Juan. Y él mandó a cortarle la cabeza. ¿Por qué? Por hablarle la verdad y denunciar su pecado. Y cuando el Señor Jesucristo vino a denunciar el pecado de Israel, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Eso mismo es lo que hace el hombre momento tras momento. Ahora yo le pongo la pregunta a usted, ¿qué hace usted con Cristo? ¿Qué hace usted con Cristo? Cuando usted continúa en su vida sin arrepentirse, sin entregarse completamente a Dios, la misma respuesta que dieron los de Israel, la misma respuesta que dieron en el tiempo de Cristo, es la misma respuesta de hoy. Crucifíquenle. Están matando a los profetas, están matando a Cristo. Y demos gracias a Dios que hay algunos ministros del Evangelio, de la palabra de Dios que Él puede enviar. Ustedes no están desprovistos de palabra de Dios, porque por la bendita misericordia de Dios, domingo tras domingo ustedes escuchan la palabra de Dios. Y ustedes dan testimonio correspondiente con la Escritura si viene a predicarse engaño. Yo les quiero preguntar, ¿se les predica engaño en esta congregación a ustedes? ¿Se les predica una falsa doctrina? ¿Un evangelio diluido, adulterado? ¿Se les está pidiendo dinero para prosperidad, etcétera? No se les engaña. Se les habla según la verdad de Cristo, según el consejo de Dios. Entonces es cierto de que Dios les ha enviado no solo la palabra, sino ministros de la palabra, para que ellos le transmitan un mensaje de parte de Dios, con el objetivo que usted se vuelva de todo corazón a Él. ¿Qué más entonces le haría falta a Dios? ¿Qué más le puede hacer falta a Dios? Dele, preguntémonos, ¿qué más? Dios llama mi viña, pero ¿saben qué? Miren, Dios nos ha dado este local. ¿De quién es este local? Dios ha levantado un local para que nos podamos congregar. En este lugar se puede predicar la palabra. En este lugar se enseña los sábados, sábado tras sábado se le enseñan a 100 y pico de niños. Los domingos se le enseñan a los adultos. Durante la semana se dan clases, obras de misericordia. ¿Y qué pasa? Dios ha provisto un lugar para usted. Dios ha mandado la buena semilla, que es la palabra, para usted. Dios le ha enviado el evangelio del Señor Jesucristo, que es salvación, para usted. Dios le manda las predicaciones que son exclusivamente para usted. Ahora preguntemos, ¿qué más falta? ¿Qué más le falta a Dios? Preguntemos, ¿qué más le haría falta a Dios? Ya dio a Cristo, ya dio al Espíritu, ya dio la palabra, ya mandó profetas en la antigüedad, ya mandó a Cristo, ya manda ministros. ¿Qué más? Usted tiene una casa, tiene familia, tiene un hogar, tiene vida, tiene oído, tiene vista, tiene olfato. ¿Qué más? Yo creo que a Dios no le hace falta nada más. Cuando hay una relación de pacto, ahí está en juego 3 elementos. 1, Dios, que Él dice, voy a hacer un pacto. El otro elemento, el hombre, nosotros. Nosotros decidimos decir, está bien, acepto el pacto, quiero hacer un pacto con Dios. Pero hay un tercer elemento, ese pacto tiene que ser sellado con sangre. ¿Amén? ¿La sangre de quién? De Cristo ha sellado el pacto de la gracia para usted. Dios quiere hacer un pacto con usted. Cristo ya puso su sangre para hacer un pacto con usted. Ahora le corresponde a usted corresponder. Ese pacto tiene términos y condiciones de parte de Dios.
Y si usted quiere entrar en pacto con Dios, usted tiene que obedecer las cláusulas de ese pacto. Y el Señor dice, arrepiéntase, crea y viva santamente. Viva esperando su venida. Viva en devoción a Él. Viva con Él y para Él. Amén. Esperando su segunda venida. Pero entonces no hace falta nada de parte de Dios. Aquí el único que está corto es usted, que no corresponde a Dios. Ahora, esto es muy fácil. Aquí es cuestión de escoger entre el mundo, el pecado, el yo o Cristo. Así de simple es el Evangelio. Usted es confrontado por el poder del Espíritu Santo, quien le da convicción, porque usted ha tenido convicción de sus pecados. Y es el Espíritu quien lo convence a usted por medio de la palabra. Pero hay algo que usted tiene que hacer, usted tiene que responder. Esto es algo que les enseñamos. Nosotros no somos seres inertes. Usted tiene una moral, usted es un ser moral. Usted puede responder a Dios. Dios le manda a responder, porque el Señor dice, ahora mando en todo tiempo, en todo lugar, a que se arrepientan. Dios está mandándole algo. Dios no mandaría algo que usted no podría hacer. Usted tiene que hacerlo. Y aún el Espíritu Santo le da convicción de pecado para que usted lo haga. Pero si usted no lo hace, no piense de que yo lo voy a hacer por usted. Yo no puedo. Nadie lo puede hacer por la otra persona. Dios no lo va a hacer por usted. Ya Dios tiene su parte en esto. Ahora le corresponde a usted. Así es que consideremos lo que Dios espera de usted. En el versículo 2 y 4 habíamos visto, dicen Isaías 5, 2 y 4, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Qué espera Dios? Dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. El versículo 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Es todavía algo increíble que nosotros pensemos que usted puede pasar un día más sabiendo de que Dios lo puede mandar al infierno por una eternidad y que usted todavía no quiere entregarse a la misericordia de Dios. Cuando yo pienso en mi familia y yo digo, ellos andan felices ahorita, pero si se mueren repentinamente se van a ir al infierno, me quebranta el corazón y me duele tanto imaginármelos en el infierno, que yo quisiera decir, convertite por favor, pero no puedo hacer más nada. Cada quien es responsable por su propia alma, y usted es responsable para responderle a Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que usted le corresponda con un buen fruto, una buena respuesta. Pero Dios es como que se asombra, dice, ¿cómo pues esperando yo que diese buen fruto me da mal fruto? ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Qué más tendría que hacer Dios? ¿Cuáles son los buenos frutos? Estas uvas, ¿cuáles son los buenos frutos? Un fruto de humillación. Dios lo que espera en usted es que usted se humille delante de Él, que usted se arrepienta de verdad. ¿Qué es arrepentirse? Cada vez nosotros explicamos qué es un verdadero arrepentimiento, pero parece que usted no entiende qué es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento quiere decir cortar ya con la práctica del pecado, ya dejar de amar el pecado, ya dejarlo y entregarse a Dios de todo corazón. Es ser valiente, es ser valiente. El reino de los cielos necesita gente valiente. Usted no va a poder, siendo un cobarde, no va a poder entrar en el reino, porque usted se va a avergonzar cuando los amigos, cuando las amigas, cuando la tentación venga repentinamente y le diga, es que sos cristiano, usted le va a dar pena y usted va a decir, bueno, voy a una iglesia, pues, pero todavía yo no soy cristiano, estoy ahí tomando decisiones. Porque es un cobarde. Cuando viene la tentación sexual y entonces usted corresponde a la tentación sexual, usted es un cobarde. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo, está bien, sí,
yo creo que, y comienza a jugar, a coquetear con el pecado hasta que cae al pecado. Entonces, ¿qué pasa? La persona que se humilla delante de Dios con un verdadero arrepentimiento da un fruto que Dios espera. Un verdadero arrepentimiento es que usted deje ya de pecar, deje ya de hacer lo malo, deje de hacer injusticia, deje de guardar rencor, deje de odiar al prójimo. Yo no lo odio, pero vive hablando mal del prójimo. Entonces el odio sale de su boca, y de la abundancia de la boca habla el corazón, o de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón habla por medio de la boca, el corazón se mueve por medio de los miembros. Lo que sus ojos están percibiendo, ese es su corazón que está viendo por medio de los ojos físicos. Lo que usted quiere estar escuchando, usted quiere estar escuchando chisme, es su corazón el chismoso. Y Dios no quiere eso, Dios quiere fe. Pero ¿qué es la verdadera fe? No es una fe de profesión de labios, no es una fe de bautismo, no es una fe de que yo ya soy evangélico, católico, yo ya soy esto. No, una verdadera fe es una fe que obedece al Señor Jesucristo. Una fe verdadera le cree al Señor. ¿Qué es creerle al Señor? Yo le creo al Señor de que si yo confío plenamente en Él y yo me guardo por su gracia y misericordia y me dedico para Él, yo voy a tener vida eterna en Él. Pero que si yo decido irme al mundo, si yo decido dejar de leer la Biblia, si yo decido dejar de congregarme, si yo decido ya de tener relación con los hermanos y con la iglesia, y yo decido irme al mundo, entonces yo sé de que la palabra de Cristo se va a cumplir, y que en aquel día Él me dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es fe. Ese es confiar. Entonces, como yo sé que el infierno es real, yo actúo de acuerdo a lo que la palabra de Cristo me dice es real. Si viene la ira de Dios, y viene la ira de Dios, y viene pronto la ira de Dios, entonces la palabra me dice que yo debo guardar mi salvación con temor y temblor. Entonces usted tiene que corresponder, eso es fe. Pero si usted anda todavía con cualquier tipo de pecado, y usted dice: yo tengo fe, su fe es una fe demoníaca, es una falsa fe, es una fe como la de Lucifer, una fe que dice: yo sé que Dios es uno. Pues los demonios también saben que Dios es uno. ¿Saben qué hacían los demonios? Cuando el Señor Jesucristo iba a echar fuera a los demonios, ¿saben qué le decían los demonios? Venís a atormentarnos de antemano, yo sé quién eres el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Cuando yo leo eso, yo digo: los demonios sabían quién era Cristo, e Israel no conocía a su Mesías. Así mismo sucede cuando usted no cree en el Señor Jesucristo. Usted está empleando una fe como la de los demonios. Ellos decían: yo sé que Jesús es el Cristo. Bueno, usted lo sabe también, amén, lo sabe. Pero ¿de qué le va a servir que usted sepa que Jesús es el Hijo de Dios si usted no le obedece de todo corazón? ¿De qué le va a servir? Los demonios lo sabían y ellos lo confesaban, y el Señor les decía: cállense, no digan eso. ¿Y qué pasa? Si usted sigue diciendo yo soy cristiano, pero usted no cree de todo corazón en la palabra de Dios, ¿de qué le va a servir? Para juicio y condenación. Santidad es un fruto que Dios espera ver de nosotros. Santidad, rectitud y justicia. La santidad quiere decir de que una vez que venimos en arrepentimiento, somos regenerados, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, se nos da el Espíritu, nos santifica, y ahora andamos en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne, sino que ahora satisfacemos al Espíritu que está en nosotros. Amén. Eso es santidad, estar apartado del mundo para vivir consagrado a Dios. Hay cosas lícitas que nosotros podemos hacer en el mundo, amén. El Señor leíamos que dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros vamos a andar en este mundo, pero el espíritu de nosotros no es el espíritu del mundo. Nosotros podemos hacer cosas, utilizar el restaurante que el mundo usa, podemos utilizar el transporte, el bus que el mundo usa, nosotros podemos ir a la escuela que el mundo usa, no hay problema con eso.
El problema es que pongamos el corazón en el mundo. El problema es que vayamos en el bus y el mundo pone una música y nosotros andamos y nos ponemos el corazón en la música del mundo. El problema no es tener un celular, todo el mundo anda un celular. El problema está en que usted tenga su corazón en la inmundicia que hay en el celular. El celular es útil. Alguien dice que el celular ya se convirtió como en nuestra tercera mano, pero el problema está en cuál es el uso que nosotros le damos a las cosas de este mundo. Si son usos para glorificar a Dios, es bueno. Si son usos para glorificar nuestra propia carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, la codicia y etcétera, entonces nosotros no estamos dando buen fruto para Dios. Y debemos de rogarle a Dios por esto. Señor, por favor, te ruego, líbrame del yo, líbrame de la carne, líbrame de este cuerpo de muerte. Es una batalla la que hay. Y el fruto que Dios pide, el último que les traigo, es el fruto de semejanza a Dios. Dios lo que quiere al santificarnos es que nosotros nos seamos más semejantes a Dios. Leamos en Efesios 5, 1 al 5. En Efesios 5, del 1 al 5. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Este es el tipo de fruto. Usted quiere ser una uva o una uva silvestre. Aquí midámonos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, aquí está, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí está. ¿Usted anda todavía en fornicación? ¿Todavía anda en fornicación? Le leo las malas noticias para usted, que ningún fornicario o ningún adúltero tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Usted cree que está en el reino de Cristo siendo un adúltero, un fornicario? Olvídese, quítese el engaño. El engaño del pecado, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento suyo. Esto así de simple es. Entonces, es muy importante que nosotros demos este tipo de frutos. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? Los malos frutos: el orgullo, las pasiones, las malicias, el rencor, el descontento. ¿Cómo está usted? ¿Qué frutos le está dando? ¿Le está dando buen fruto o le está dando mal fruto? Anda en maltrato, en pleitos, en disensiones, en ira, en contiendas, en celos, en idolatría. Todo lo que es pecado, todo lo que son las obras de la carne, esos son frutos de uvas agrias, uvas amargas, silvestres, malos frutos que Dios no espera de nosotros. Es importante meditar en esto. Jeremías 8:11, hablando de la religiosidad de aquel tiempo y de este tiempo, dice: curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Cuando usted dice: yo estoy en paz con Dios, yo estoy en paz con Dios, pero usted anda en pecado, usted tiene que saber que no hay paz con Dios. La verdadera paz con Dios se hace cuando hay una verdadera reconciliación con Él. Para reconciliarse con Dios, lo primero que tiene que hacer es quitar lo que causa la enemistad con Dios. Lo que causa la enemistad con Dios se llama pecado. Simple y llanamente pecado. Y si usted anda en su pecado, usted está en enemistad con Dios. No diga paz, paz, porque no hay paz. Y nosotros no le vamos a curar la herida con liviandad, sino que se la vamos a curar con el verdadero ungüento, con el verdadero medicamento, que es Cristo Jesús. Y solo hay una forma de hacerlo, es que usted se entregue al Señor de todo corazón. Si no lo hace, entonces vendrán las maldiciones para usted. Consideremos entonces, para ir ya finalizando,
consideremos cómo se le ha pagado a Dios. Vamos a leer en Isaías siempre 5, el versículo 3 y el 4 nuevamente. Ahora pues, dice el Señor, vecinos de Jerusalén, gente, varones de Judá, personas, juzguen ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Considere usted, medite, examínese cómo usted le ha pagado a Dios. Es muy simple. Si usted está convertido, le ha pagado bien. Si usted no está convertido todavía, usted no le ha pagado bien. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? Yo le voy a dar una parábola, la parábola de la higuera estéril. Miren qué bonito, Lucas 13, la parábola de la higuera estéril. Dijo también el Señor Jesucristo esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortará después. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto está diciendo claramente que usted tiene años de escuchar el Evangelio de Jesucristo y no ha dado frutos. Usted es una higuera estéril. Usted es un falso cristiano que no da frutos que Dios demanda de usted. Y que Jesucristo en su misericordia viene y le prolonga un día más de vida. Y el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice, yo le voy a volver a mandar la palabra, yo le voy a volver a redarguir por el Espíritu Santo, yo le voy a conceder otra petición de su corazón, yo voy a estar, yo le voy a proteger, voy a impedir que se muera. Quizá escucha la palabra de Dios y la pone por obra y se arrepiente. Pero aquí viene la decisión final. Mire, su destino está marcado. Su destino está marcado. Yo le ruego en las misericordias de Dios que usted tenga misericordia de su propia alma y escuche lo que Dios le dice, que si usted no se arrepiente verdaderamente de sus pecados, usted va a ser cortado. Hoy es un domingo natural, año 2023. Llegará un tiempo en que los años perderán ya su existencia, porque entraremos a una etapa que se llama eternidad. Y eternidad no se mide por segundos, ni por minutos, ni por años. Eternidad quiere decir por siempre y para siempre. Si usted no da fruto ahora, usted se puede perder por una eternidad y será cortado, cortada. Y la Escritura dice que usted va a sufrir la ira divina. Yo le quiero exhortar que hoy usted se arrepienta de sus pecados. Hoy, no espere para mañana ni para más tarde. Mídase por los frutos. Mídase por los frutos. Yo no le estoy condenando porque yo no conozco su vida. Yo no sé lo que hay en su mente, no sé lo que hay en su corazón. Si usted está arrepentido o arrepentida de sus pecados, gloria al bendito Dios. Pero si usted es redarguido por la palabra y el Espíritu le está diciendo, pecador, pecadora, pecador, pecadora, este es tu pecado, te vas a perder, higuera estéril, frutos de uvas amargas silvestres, entonces usted escuche la voz del Espíritu de Dios. Es para su propia alma, es el amor que Dios tiene. Dios está mandando a regar esta viña para que la higuera dé frutos. Cristo no ha venido aún. ¿Saben por qué? Dice la Escritura, es muy clara: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón por la que cava alrededor y espera un año más. El Señor tiempo ha que habría venido y nosotros queremos que Él venga. Pero si Él viene y nuestra familia se pierde,
¿Qué pasa? Ya no es por culpa del Señor. Él ya hizo todo. Él ya lo hizo todo. Pero depende de usted. Finalizo con la consecuencia. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, dice Deuteronomio 32:32. Mire, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. ¿A quién está comparando el Señor? A Sodoma y Gomorra. El problema está en que el castigo para Sodoma y para Gomorra va a ser más tolerable para ustedes si se pierden. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo se les ha sido presentado de una forma tan clara, tan simple, que cualquier persona que no sepa leer puede, por medio de la fe en Cristo, ser salvo. Pero depende de su corazón. Depende del corazón. Si usted tiene un corazón preparado para el Señor, entonces entréguese. ¿Qué le detiene a usted? Me gustaría incluso preguntarle, ¿qué le detiene? ¿Qué es lo que le hace falta? Pero dice finalmente la consecuencia de no dar el fruto en el versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y carecerán los cardos y los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella, juicio. Querido amigo, querida persona, escuche hoy la palabra de Dios. Si usted no da frutos, viene el juicio sobre su vida, y viene. Aunque usted un par de años tenga éxito en su negocio, tenga salud, su familia vaya en crecimiento y tenga mucha prosperidad en este mundo, le digo una cosa, viene el juicio a su vida. ¿Por qué razón? Porque a Dios no le interesa lo material en esta tierra. Yo estaba pensando un día de esto, viendo el cielo, y yo decía, oye, ¿cómo este cielo es que se va a enrollar como un pergamino? ¡Frum! Y de repente todas estas cosas van a ser consumidas en fuego. Viene la destrucción a este mundo. ¿Sabían eso? Todo lo que vemos aquí va a ser destruido, va a ser quemado. ¿Saben por qué? Porque hay mucha maldad en la tierra. Hay mucha maldad en esta tierra. Aún los mismos animalitos se matan los unos a los otros. Aún esa misma naturaleza tiene mucha maldad. Hay mucha maldad en esta tierra. ¿Y saben qué? Todo esto va a ser consumido y destruido, porque viene una promesa, un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Donde ahí solo va a reinar la gloria de Dios. Pero los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida, los que se encuentren dando malos frutos, entonces estos van a sufrir pena de eterna confusión. Yo les ruego, en serio, yo les ruego que mediten esta palabra. Esta es la advertencia. La advertencia está en que si usted no da buen fruto y hasta ahora no ha dado buen fruto, usted tiene la consecuencia de esta parábola. Cuando vaya a casa, medite en esta parábola, léala de nuevo y que el Señor le dé entendimiento y que usted comprenda en realidad que Dios ha hecho todo para usted. Todo lo ha hecho Dios, no le ha faltado nada a Dios, ya todo lo ha cumplido. Las profecías se han cumplido y yo le tengo esta noticia, las profecías venideras se van a cumplir. Ni una jota, ni una tilde hará falta a la ley de Dios. Todo se va a cumplir y está pronto para cumplirse. Usted tiene que temer a la palabra de Dios y dé frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor Jesucristo viene pronto, pero ya no vendrá a extender la mano para perdón de pecado, sino vendrá para juicio de las naciones. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios. Realmente, Señor, en un día como este, Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, Señor. No nos diste a un Salvador que quedó muerto, sino que nos diste al Dios de la vida,
¿Cómo la muerte lo podría contener en la tumba, Señor? Nos diste al dador de la vida y Él tiene vida en sí mismo, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, incluyéndome a mí, Dios mío santo, porque vivimos en este mundo, Señor, porque también somos tentados, Señor, porque también el pecado asedia a tu iglesia, a tus hijos, a tus santos, Dios. Padre, porque estamos llenos de debilidades en este cuerpo y te necesitamos mucho, Señor. Guárdate tu pueblo, Señor. Guarda tu remanente, guarda un pueblo santo, un pueblo tuyo, un pueblo glorioso donde te puedas manifestar, Señor. Donde tu palabra brille en medio de la oscuridad, Señor. Donde tu santo evangelio brille para salvación de las almas, Dios. Ayúdanos, y yo te ruego por esta manada pequeña, Señor. Padre, por favor, ayúdales, mi Señor, ayúdales. Concédeles el don del arrepentimiento, concédeles el don de la fe, Señor. Concédeles convicción de pecado, Señor. ¿Qué más te hace falta, Señor? Ya lo has hecho todo. Tienes la buena voluntad para salvar, Dios. Solo recuérdales, por favor, Señor, que estás esperando un buen fruto en ellos y no un mal fruto, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y mediten en la palabra, por favor.